Bienvenidos a la serie Creencias Extremas de la Watchtower, sección 2. Estamos todavía leyendo declaraciones donde el cuerpo gobernante se autodenomina y autorreconoce como el profeta de Jehová, y también a sus antecesores Russell y Rutherford. Esto, repito, es importante y por eso lo hemos colocado al inicio, porque después de leer las declaraciones que leeremos, esas declaraciones extremas de las que no hemos tocado todavía, ellos tienden a argumentar que sí, eso está escrito en sus documentos oficiales, pero antes, cuando no tenían toda la luz. El problema es que cómo hacían para hablar cosas que no eran, si eran reconocidos por Dios como profetas. Bueno, algunas declaraciones más al respecto. La que sigue dice que el cuerpo gobernante no puede ser influenciado por ninguna persona de la tierra, porque no tienen rey o líder terreno. Toda su dirección es celestial. Leo de Religión de Rutherford, página 262. Dice así: los testigos de Jehová no se hallan impelidos por la influencia de ninguna persona en la tierra. No tienen líder o rey terreno. Son siervos de Jehová Dios por conducto de Cristo Jesús, y Cristo es su cabeza y rey. Las palabras de Jehová, según se registran en la profecía, son: derramaré mi espíritu, es decir, el santo poder de Dios sobre todos los dedicados a Él para llevar a cabo la tarea de proclamación de su mensaje a las naciones. El derramamiento del Espíritu primeramente es sobre la cabeza, Cristo Jesús, y por conducto de Él, su Espíritu es derramado sobre los miembros de su cuerpo. Salmo 133, 2. Aquí es alusión al cuerpo gobernante, según ellos. Cristo Jesús es la cabeza y líder de todos los ungidos. Nadie puede enseñar ni guiar a esos comisionados. Todos ellos son uno, dirigidos y enseñados por su cabeza. Y vosotros tenéis una unción que del Santo procede, y sabéis todas las cosas. Mas en cuanto a vosotros, la unción que de Él habéis recibido permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Al contrario, así como su unción os enseña respecto de todas las cosas, y es verdad y no mentira, y así como Él os ha enseñado, así vosotros permanecéis en Él. Citando 1 de Juan 2, 20 y 27 y aplicándosela al cuerpo gobernante. Entonces, ellos no erran porque no tienen ninguna influencia humana. Son dirigidos directamente por Dios. Bueno, en el libro Nuevos Cielos y una Nueva Tierra, en la página 263, dice: la clase del esclavo suministra alimento espiritual del almacén de verdad de Jehová, alimento a su debido tiempo. O sea que todo lo que procede del cuerpo gobernante viene del almacén de Jehová. Sea Dios veraz, edición 1949, la página 190. Dice: a partir de 1918, después de Jesucristo, esta clase del siervo ha entregado el mensaje de Dios a la enceguecida cristiandad, que todavía sigue alimentándose de las tradiciones religiosas de los hombres. Entonces, ¿qué es lo que ha entregado? El mensaje de Dios. En el libro Luz, capítulos 10 y 11, las páginas 172 a 229, los testigos de Jehová son, según ellos en ese libro, los dos testigos de Apocalipsis 11 y por lo tanto profetas. Claro, el cuerpo gobernante, ¿okay? El cuerpo gobernante, no los testigos rasos.
Leo de la Atalaya del 15 de noviembre de 1973, páginas 689 y 690. Dice: considere también el hecho de que solo la organización de Jehová en toda la tierra es dirigida por el Espíritu Santo o la fuerza activa de Dios. Zacarías 4:6. Solo esta organización funciona para el propósito de Jehová y para su alabanza. Solo para ella. La sagrada palabra de Dios, la Biblia, no es un libro sellado. Cuánto aprecian los cristianos verdaderos el asociarse con la única organización en la tierra que entiende las cosas profundas de Dios. La Watchtower, la Atalaya, febrero de 1881, la página 188 dice: si estuviéramos siguiendo a un hombre, sin duda sería diferente con nosotros. Es decir, si estuviéramos siguiendo a un hombre, no seríamos representantes de la verdad, como lo somos. Dice, si estuviéramos siguiendo a un hombre, sin duda sería diferente con nosotros. Sin duda una idea humana contradiría a otra. Y lo que era luz hace 1 o 2 o 6 años, se consideraría oscuridad ahora. Una nueva perspectiva de la verdad nunca puede contradecir una verdad anterior. Nueva luz nunca extingue luz más antigua, sino añade a ella. Captamos esto. Esto es totalmente lo contrario al argumento que ellos utilizan. Solo que esto fue escrito en 1881. Y no se imaginaron que después de todas las contradicciones que han enseñado de allí para acá, de lo que creían anteriormente, se iban a encontrar con esta declaración escrita en esa época. Pero es claro. Dice, sin duda una idea humana contradiría a otra. Lo que era luz hace 1, 2 o 6 años se consideraría oscuridad ahora. Una nueva perspectiva de la verdad nunca puede contradecir una verdad anterior. Nueva luz nunca extingue luz más antigua, sino añade a ella más luz. Y esta otra con la que termino, la Watchtower de la Atalaya, 15 de mayo de 1976, la página 298. Es cosa seria representar a Dios y a Cristo de una manera y luego encontrar que nuestro entendimiento de las enseñanzas mayores y doctrinas básicas de las Escrituras estaba en error. Y luego, después de eso, volver a las mismísimas doctrinas que por años de estudio habíamos determinado como erróneas. Cristianos no pueden vacilar, ser insípidos acerca de tales enseñanzas fundamentales. ¿Qué confianza puede depositarse en la sinceridad o juicio de tales personas? Esto es impactante. Esto fue escrito en 1976. Bueno, lo dejamos por ahí. Con esto cerramos el hecho de que la propia entidad reconocida como la Watchtower, el cuerpo gobernante, dicen ser el profeta de Jehová. O sea que su respuesta, al leérsele las declaraciones que vamos a leer, su respuesta de que eso fue antes cuando no tenían la luz, se cae por sí sola, porque ellos enseñan que siempre han sido el profeta de Jehová. Y si antes eran profetas de Jehová, pero enseñaron cosas como las que vamos a leer ahora, que la mayoría de ellos hoy desechan, inclusive, entonces, ¿cómo explicarlo? En tal caso eran profetas, pero no profetas de Jehová, porque un profeta de Jehová no diría semejantes cosas. Bueno, empecemos, amigos y hermanos queridos, con declaraciones extremas de la Watchtower sobre la persona de Jesucristo. Yo no voy a hacer mucho comentario, solo voy a leer la declaración y ustedes analícenla, manéjenla por su cuenta. Alguna que otra
Algún que otro comentario haré en algunas declaraciones. En la mayoría no haré muchos. Leo de La verdad os hará libres, página 245, sobre la no encarnación de Cristo. La no encarnación de Cristo. Dice, en lugar de describir una encarnación, la Escritura en Juan 1:14 dice, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Su misión sobre la tierra iba a ser temporal y por esto se dice que habitó. Es decir, su residencia fue movible al estar entre nosotros. Lo mismo que el apóstol Pedro habla de sí mismo como en este tabernáculo. Y Pedro no era encarnación. ¿Qué es lo que están diciendo? Como Pedro dice que él estaba en este tabernáculo, en este cuerpo, mientras esté vivo. Dicen ellos, así en esa misma forma se dice que Cristo fue hecho carne. ¿Ok? Porque en tal caso tendríamos que creer que Pedro también fue encarnado en este cuerpo. Es una aplicación extrañísima. Pero el punto principal aquí es, no hubo encarnación de Cristo, no existe tal cosa. Cristo no fue encarnado. Eso lo van a encontrar en muchas declaraciones de ellos. Esta otra, de El reino se ha acercado, página 261. Lo que nos dice es que Jesús se convirtió en una nueva criatura al bautizarse. Dice así, en el río Jordán, después de la inmersión, Jesús fue engendrado del Espíritu de Dios para venir a ser una nueva criatura con una herencia celestial. Al morir puso a un lado el organismo humano en el cual ministró como una nueva criatura por 3 años y medio y en su resurrección ya no era humano. Son extremas. ¿Ven por qué les puse ese título? Son declaraciones extremas. Jesús se convirtió en una nueva criatura. De paso, cuando fue bautizado, se apuntó para una herencia celestial. ¿Okay? Algunas más en relación a la persona de él. La verdad los hará libres, página 253. La profecía de Dios en el Salmo 2:7 fue dirigida a Jesús. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Cuando Jehová engendró al bautizado Jesús y lo hizo el Hijo espiritual de Dios con derecho a la vida en la región celestial de los espíritus, Jesús vino a ser una nueva criatura. Es decir, en el bautismo Jesús no solo se convirtió en una nueva criatura, sino en una criatura con derecho a vivir entre los seres espirituales en el cielo. ¿Cómo le parece? Del libro Gobierno de Rutherford, página 124. Cuando Jesús estaba próximo a morir, rogó a su Padre que lo glorificara con la gloria que había tenido con él antes de que el mundo fuese. No pedía a él ningún honor especial como recompensa del celo y fidelidad demostradas. Dios le concedió su petición de vida y le dio más aún por cuanto el pacto implicaba más. Vida te pidió y se la diste, largura de días para siempre jamás. Grande es su honra por haberle tú salvado. Este es un salmo y él se lo está aplicando a Cristo. Grande es su honra por haberle tú salvado. Gloria y majestad pones sobre él, porque le constituyes una bendición para siempre. Llenarásle de alegría con tu rostro. Salmo 21, 4 al 6. Es decir, Cristo mismo fue salvado por Jehová. ¿Cómo le parece? En el libro Gobierno, la página 128. Esta es seria. Dice, sobre este particular dice el profeta, oh Dios, tú sabes mi insensatez
y mis pecados no te son ocultos. Ahí está hablando el salmista. Salmo 69, 5. Dice, el mismo salmo en los versículos 7 al 9 muestra que las palabras del versículo 5, ¿qué es lo que dicen? Oh Dios, tú sabes mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Eso es lo que dice el 5. Dice, el mismo salmo en los versículos 7 al 9 muestra que las palabras del versículo 5 se refieren al Cristo, el amado de Dios, y por supuesto aplican a los miembros del cuerpo asociados con Cristo Jesús. Es decir, según Rutherford, Salmo 69, 5, donde dice, oh Dios, tú sabes mi insensatez y mis pecados no te son ocultos, se aplican a Cristo. Cristo es entonces insensato y pecador. ¿Ven por qué les puse el título de declaraciones extremas? Alguien me dijo debiera haberles puesto otra más severa. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Creencias extremas. Cristo, insensato y pecador. Es blasfemo esto. Queridos amigos, miembros de la Sociedad de los Testigos de Jehová, yo no sé cómo usted podría aceptar semejante declaración de un mortal sobre nuestro Señor Jesucristo, donde le llama a él insensato y pecador, y reconocer a semejante persona como profeta de Dios. Ahí me disculpa, pero el sano juicio impide tal aceptación. Tiene que haber algún problema a nivel de esta altura para aceptar que una persona con declaraciones de esas sea profeta de Dios. Gobierno, página 125, dice, el pacto era una garantía de vida y de inmortalidad para Jesús de parte de Dios, si llevaba a cabo fielmente su parte. Por lo tanto, el pacto eterno con Jesús fue por vida, inmortalidad, una corona y un reino. ¿Qué está diciendo aquí? Cristo ganó su derecho a vivir eternamente. Del libro La verdad os hará libres, página 44. Dice, ¿poseía este hijo primogénito la inmortalidad? Es decir, ¿no podía morir? Que no poseía esta cualidad y que no era inmortal a ese tiempo cuando fue traído a la vida, se prueba por los hechos subsiguientes, así como lo relata claramente la Biblia. La vida sin fin depende de la incesable obediencia a Dios. Por su fiel y perfecta obediencia, el Hijo viviría con la aprobación de su Padre y viviría con él para siempre. El tiempo vino, sin embargo, cuando Jehová Dios dio la oportunidad a su Hijo de que ganara la inmortalidad. Esto es impresionante. Cristo era un mortal que por haber obedecido a Dios ganó la inmortalidad. Ese es el Cristo del cuerpo gobernante, un mortal insensato y pecador. ¿Ese es tu Cristo, testigo de Jehová? En el arpa de Dios, la página 170, dice, el cuerpo humano del Señor, en que fue crucificado, fue removido de la tumba por el poder de Dios. Si hubiera permanecido allí, hubiera sido un obstáculo en lo que toca a la fe de los discípulos, los cuales aún no estaban instruidos en cosas espirituales. Curioso. Entonces, ¿en qué cosa les instruyó Cristo? Bueno, ellos no recibieron esa instrucción sino hasta que les fue dado el Espíritu Santo en Pentecostés. Las Escrituras, y aquí dice nos, en verdad lo que quisieron decir es no, si se lee bien.
Dice, las escrituras no revelan lo que pasó a ese cuerpo, excepto que no vería corrupción. Hechos 2, 27 y 31. Podemos únicamente imaginarnos que el Señor lo ha preservado en alguna parte para exhibirlo al mundo durante la edad milenaria. ¿Qué dice este señor? En El arpa de Dios, página 170, que el cuerpo de Cristo fue tomado por el Señor, de alguna forma lo tiene en algún lado y lo va a exhibir durante el milenio. Creencias extremas. La verdad os hará libres, página 264, respecto a lo mismo, el cuerpo de nuestro Señor. Dice, de acuerdo con el Salmo 16:10 y Hechos 2, 27 y 31, no fue permitido que el cuerpo se corrompiera. Por esto Jehová dispuso de ese cuerpo en su propia manera, lo mismo que dispuso del cuerpo de Moisés, quien fue tipo de Cristo Jesús, pero nadie sabe cómo. Dios tomó ese cuerpo y no se sabe qué va a suceder con él, ni qué hizo Dios de ese cuerpo. De paso, hay entre lo que estamos leyendo también contradicciones, ¿ok? Pero no estamos ahorita en las contradicciones, esa es otra serie, contradicciones en la literatura de la Watchtower. Ahora estamos en creencias extremas de la Watchtower. Bien, creencias extremas de la Watchtower sobre algunos personajes bíblicos. Sobre el profeta Samuel, según el cuerpo gobernante, Samuel llegó a ser adorador del diablo. Dice en el libro Gobierno, la página 75, Samuel llegó a ser adorador del diablo y el pueblo también se volvió idólatra. Esa es una de las que no voy a comentar. Gobierno, páginas 275, 276. Dice que los profetas no formarán parte del reino de Dios. Dice, veréis a Abraham y a Isaac y a Jacob. Está citando el texto. Veréis a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en... Entonces viene luego un corchete que dice, pero no formando parte del... Termina el corchete, reino de Dios. O sea, lo que el texto dice, las palabras de Jesús en realidad fueron, veréis a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Pero ellos lo citan así, veréis a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en corchetes, pero no formando parte del, cierra corchetes, reino de Dios. Los profetas estarán excluidos del reino de Dios. Eso es exclusivo para el cuerpo gobernante. Ellos son los únicos profetas que van a estar en el reino de Dios. Es correcto. Así es. Sobre los santos de Hebreos 11. Dice, en este caso, en La verdad os hará libres, página 358. Tales hombres de la antigüedad necesitan una resurrección. Esto ellos esperaron recibir por medio de la simiente de la mujer que debía quebrar la cabeza de la serpiente. El apóstol Pablo escribe a los cristianos en pacto para el reino de los cielos y les da un informe narrativo de esos hombres fieles de la antigüedad, desde Abel hasta Juan el Bautista. Él dice que rehusaron contemporizar y negociar para evitar el sufrimiento, y agrega, y otros fueron muertos a palos, no admitiendo la libertad, para alcanzar otra resurrección mejor. Hebreos 11:35. Aunque no tienen parte en la recompensa de la primera resurrección con la clase del reino de los cielos, no obstante, ellos obtienen una resurrección mejor que aquellos de los demás redimidos del género humano, de los rasos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ellos guardaron el pacto con Dios y mantuvieron su integridad contra el diablo, y por esto hicieron bien. Por tanto, Jesús dice que ellos
vienen para una resurrección de vida. Al despertar de la muerte, ellos saldrán como hombres perfectos a la posición de príncipes en toda la tierra. Es decir, los santos de Hebreos 11 no participarán en la primera resurrección en ocasión de la segunda venida de Cristo. Eso es exclusivo igual para el cuerpo gobernante. Claro, ellos también enseñan que esa primera resurrección no es lo que creemos los cristianos cuando Cristo venga, porque para ellos ya vino. Esa primera resurrección es de la que participan los ungidos, que al morir inmediatamente pasan al cielo. ¿Okay? Pero ese es otro tema. Lo dejamos por ahí y continuamos en la próxima sección.